no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendré un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendré un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Cuántas cosas no podrían pasar o haber pasado en nuestras vidas de no ser porque nosotros somos hijos de Dios, de no ser porque Dios está con nosotros, de no ser por el amor y la misericordia de nuestro gran Padre Celestial? Vamos a orar ahora mismo teniendo como trasfondo esa alabanza donde hemos reconocido la grandeza y el tierno amor de nuestro Santo Dios. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por nuestras vidas, te damos gracias porque estás con nosotros, porque eres nuestro Señor. Gracias, Padre Celestial, porque cuidas de nosotros, por ser tierno, por ser compasivo, por ser misericordioso. Queremos poner en tus manos, Padre Santo, nuestras vidas enteras, cualquier necesidad también particular que podamos tener, y al mismo tiempo te queremos suplicar para que este tiempo devocional pueda ser usado por tu Espíritu glorioso,
para nuestra edificación. Háblanos a través de tu palabra, Señor glorioso, y ayúdanos a profundizar en el conocimiento pleno de tu voluntad, de tu señorío y de tu carácter, de tus atributos, de todo lo que tú eres, sobre todo, Señor, las implicaciones que tiene para nuestra vida cristiana. En el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor y Redentor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Recuerda siempre tomar tus propios apuntes de cada uno de los devocionales o de cada vez que te acerques a las Escrituras, porque eso ayuda a que tú puedas profundizar cada vez que tú la estudias. Vamos a ir directamente al texto bíblico. En esta ocasión, nuestro devocional estará dando inicio a lo que es el estudio bíblico de una carta muy especial, como lo puede ser la carta a los Filipenses. Leamos los primeros 11 versículos del capítulo 1, que dice de la siguiente forma: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Muy bien, ahí tenemos los primeros 11 versículos del primer capítulo de la carta a los Filipenses, y el tema es: Dios perfeccionará su obra en ti. Este es el primer devocional sobre esta carta y es importante que veamos algunas cuestiones muy importantes, pero eso lo veremos precisamente en el primer aspecto que nos ocupará en este devocional, que nos enseña o nos habla acerca de perseverar en la comunión con el Evangelio. Debemos perseverar en esto que veremos en breve y que hemos leído ya en estos versículos, que habla de la importancia de permanecer o de tener la comunión con el Evangelio, es decir, permanecer en armonía, permanecer siempre conectados, permanecer siempre en un diálogo o en una conversación permanente, en una conversación, por cierto, agradable con el Evangelio, es decir, permanecer, perseverar, conservar o preservar lo que es la enseñanza del Evangelio. Ahora, como se trata del primer tema de este devocional, que estará basado precisamente en la carta a los Filipenses, es importante que veamos algunos factores propios que son relacionados o están relacionados a la introducción y que nos servirán de base para el resto de los devocionales. Por ejemplo, aquí van algunos datos generales que te serán importantes tenerlos en cuenta cuando tú leas esta carta. Por ejemplo, la carta a los Filipenses tiene como autor al apóstol Pablo y se puede fechar dicha carta, es decir, podemos hablar de un aproximado entre el año 62 y 61. Ahí dice AC, pero debe ser DC, es decir, después de Jesucristo. La carta fue escrita entre el año 61 y 62 después de Cristo. No antes de Cristo, sino después de Cristo. Entonces, las circunstancias de esta carta era que el apóstol Pablo estaba preso, se cree que estaba preso en Roma, es decir, de que estaba en una prisión, lo estaba a partir de la evidencia que enseña la carta, y lo que a veces se debate es si estaba en Roma o si estaba en otro lugar, pero la mayoría de los estudiosos concuerda de que estaba preso en Roma. Ahora bien, ¿cuál es el tema general en la carta? Deberíamos de entender esto como el tema central, que tiene que ver con cómo vivir la vida
cristiana. Y entonces, cuando esta fue escrita en su propósito original, el apóstol Pablo escribió para agradecer por la ofrenda de amor que los filipenses habían estado sosteniendo o enviando hacia el apóstol Pablo, y también, por supuesto, como ya vimos en el tema, era para abordar algunos problemas de la iglesia. Esto es muy importante. Entonces, los filipenses eran creyentes de Filipo. ¿Y qué podemos decir de Filipo, que es la ciudad? Bueno, veamos también la siguiente información elemental. Podemos entender que Filipos era una ciudad que estaba ubicada sobre la vía Egnatia en el oriente de Macedonia, a 16 kilómetros en el continente desde el Egeo en aquel entonces, o lo que hoy conoceríamos como el mar Mediterráneo. Por cierto, en el año 356 antes de nuestro Señor Jesucristo, Felipe II de Macedonia engrandeció la antigua colonia llamada Crenides y la nombró en su honor Filipos, la ciudad de Felipe. Entonces, esta iglesia a la que se está dirigiendo fue básicamente establecida por el liderazgo del apóstol Pablo. Él llevó a cabo durante su segundo viaje misionero, como se puede ver en la franja que está hasta arriba, que está indicado en este mapa, allá donde dice Macedonia, en la esquina, ahí abajo de esa misma sección del mapa que está en color café, se puede observar que está Filipos. Entonces, el apóstol Pablo llegó a aquel lugar y básicamente llevó a cabo su ministerio durante ese segundo viaje misionero. Ahora, este es un mapa nuevo que te mostraré, que sería un mapa reciente de dónde estaría ubicado lo que nosotros conocemos como, o lo que se conoce hoy más bien como lo que estamos estudiando como Filipos. Estaría ubicado precisamente en este lugar que indica el mapa, en el punto rojo, cuyo nombre, la ciudad de hoy en día, sería Kavala. Y está ubicado siempre en lo que es Grecia, y ahí puedes ver de una manera más amplia lo que es el mar Mediterráneo. Puedes ver a un costado que está Siria, o lo que es también Líbano, Israel, Jerusalén, al lado derecho, y del otro lado pues este mapa está más cercano para que puedas ubicar mejor dónde es que estuvo en aquellos tiempos Filipo, y que hoy es una ciudad, como la puedes apreciar también en las siguientes imágenes. Así está hoy en día. Obviamente, después de todo este tiempo que ha transcurrido, aquel lugar ha sido transformado. Estas son imágenes, podemos decir, recientes de Kavala, que es donde estaba Filipos, lugar al que el apóstol Pablo dirigió la carta. Aquí está una imagen más que puedes ver también sobre aquel lugar, ¿verdad? Es un lugar, por supuesto, en Europa muy atractivo hoy en día. Ahora, entonces, vamos a entrar a lo que es el texto bíblico en materia. Dice la Escritura que Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Muy bien. ¿Qué es lo primero que hace el apóstol Pablo en esta carta? ¿Qué es lo primero en lo que se ocupa? Lo primero que hace es presentarse a sí mismo. Él se introduce. Era una práctica, como también lo es, de hecho, en nuestros días, la importancia de presentarse, es decir, quién es el que está escribiendo la carta. Y llama la atención estas características que él usa, tanto para sí mismo como para también Timoteo. Él dice, siervos de Jesucristo. Es decir, ellos son los que están escribiendo y se dirigen a los destinatarios de la siguiente manera. Le dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Es decir, la iglesia que está ubicada en Filipos, o que para ser más contextualizado en nuestros días, la iglesia que estaba ubicada en Filipos, en aquella ciudad que ahora mismo hemos visto a través de los mapas. Entonces, el apóstol Pablo lo primero que hace es presentar sus credenciales. Observa esta gráfica que nos habla de este elemento introductorio del apóstol Pablo. Él se presenta básicamente no solo en estos versículos, sino incluso lo hará durante toda la carta. Pero él habla y mira las credenciales que él presenta. Dice, esclavo de Jesucristo, prisionero de Cristo, apóstol de Cristo.
Estos elementos que el apóstol Pablo menciona en lo que es la introducción o en su presentación son elementos que están hablando claramente acerca de aspectos de su carácter, de su llamamiento, de su ministerio, que él quería que los recipientes de su carta, del contenido de la carta que estaba escribiendo, tomaran en cuenta acerca de él. Es bien interesante esa presentación porque nos habla acerca de la humildad del apóstol Pablo en cuanto a cómo él se concebía. Él no tuvo aire de grandeza para con los creyentes que estaban en Filipos, no tuvo de ninguna manera ninguna clase de aire de grandeza o de presunción delante de los creyentes que estaban allá. Más bien se presenta, como lo hemos visto, como alguien en una calidad que básicamente está en completa sumisión hacia un Señor, ya sea que sea preso en Cristo, ya sea que sea siervo o esclavo de Jesucristo, solo habla de su sometimiento a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Con eso como trasfondo, entonces el apóstol Pablo comienza a dar algunas ya pinceladas acerca de lo que sería el contenido que él iba a abordar con los creyentes. Dice, por ejemplo, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y añade diciendo que él da gracias a Dios siempre que se acuerda de los filipenses. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, dice el siguiente versículo, siempre en todas mis oraciones él hace esto, él ruega con gozo por todos los creyentes de Filipos. Es decir, él estaba agradeciéndole a Dios siempre por la vida de los filipenses y lo hacía en oraciones, rogaba con gozo por todos ellos. Pero ¿por qué es lo que estaba mayormente orando el apóstol Pablo? Es precisamente, es aquí donde viene el primer punto que ya vimos de este devocional, que lo leímos en su momento. Observa lo que dice en el versículo número 5, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Si hay algo que es fundamental en la vida de los creyentes, en aquellos días como también lo es en nuestros días, tiene que ver con precisamente esta preocupación apostólica en Pablo, la cual también es una preocupación vigente en nuestros días. Es una preocupación tan vigente que el hecho mismo de que Dios permitió que esta carta fuera contenida o que estuviese dentro de lo que conocemos como el canon bíblico, nos habla acerca de cuál es la voluntad de Dios para nosotros también, a pesar de los siglos que han transcurrido desde que esta carta fue escrita hasta nuestros tiempos. Es decir, que nuestra comunión en el Evangelio, no solamente comunión entre los creyentes seguidores del Evangelio, sino también y por supuesto nuestra comunión con el Evangelio en sí, que es una manera de hablar de la perseverancia en la causa del Evangelio, en la enseñanza del Evangelio, en la doctrina del Evangelio. Obviamente, primeramente aplicada a nuestras propias vidas, pero también uniéndonos con otros creyentes que también comparten la misma causa. De hecho, los creyentes filipenses estaban muy unidos con el apóstol Pablo por la causa del Evangelio. Por eso es que él da gracias por todas esas preocupaciones, porque los filipenses realmente hasta participaban también del ministerio del apóstol Pablo, incluso a través de las ofrendas que especialmente eran levantadas para financiar el ministerio misionero del apóstol Pablo. De esa manera había una comunión en el Evangelio, tanto con otros creyentes que, en este caso el apóstol Pablo, que estaba por la causa del Evangelio, pero ellos mismos eran recipientes y preservaban también su relación personal con el Evangelio, es decir, lo conservaban. Eso es un hecho desde el momento en que uno también está dispuesto a compartirlo con otros, a financiar el Evangelio, uno está en comunión
en el Evangelio, con otros y con el mismo Evangelio también. En segundo lugar, veamos el aspecto número 2 de este devocional, que nos dice esto muy importante, que Dios perfeccionará su obra en nosotros. Muy bien. No solamente es importante la comunión en el Evangelio, o la comunión con el Evangelio, o la comunión con todo lo relacionado al Evangelio, o conforme a la enseñanza del Evangelio, sino también el apóstol Pablo escribe en este primer capítulo, escribe para hablar acerca también de este factor muy importante, de cómo Dios va a perfeccionar la obra que él había iniciado en los filipenses. Así como ellos estaban perseverando en la comunión, es decir, desde que habían recibido el Evangelio, se habían mantenido en el Evangelio, también la noticia que tiene el apóstol Pablo es que Dios llevaría a cabo esa obra completa en la vida de todos ellos. Así lo deja ver en el versículo siguiente. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ese mismo que la comenzó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, o hasta el día en el que nos encontremos con Jesucristo, ya sea que Cristo venga o ya sea que nosotros vayamos primero con Él antes de que Él venga. Pero lo importante aquí es que Dios perfeccionará en nosotros esa buena obra que Él mismo la comenzó. Y eso va a suceder hasta que Cristo venga. Es decir, eso está sucediendo de forma permanente. El Evangelio está en nosotros perseveramos en el Evangelio. Mientras perseveramos en el Evangelio, mientras tenemos comunión en el Evangelio, en ese mismo instante en el que permanecemos en el Evangelio, también Dios está obrando en nuestras vidas de tal manera que nos está perfeccionando continua y constantemente hasta que lleguemos nosotros a ese momento de encuentro o donde sucederá el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos ilustrar esto? Bueno, aquí está también alguna forma de poder verlo. La base de la oración del apóstol Pablo, que vimos ya en el primer aspecto, tiene que ver con esto, porque que el apóstol Pablo está, como él dice, convencido, como él lo añade, de esto mismo. ¿Y de qué está convencido? De esta verdad, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pero, ¿qué significa esto? Veamos la siguiente imagen inmediatamente para poder captar mejor este significado. Bueno, ¿a qué se refiere entonces con la buena obra que nuestro Dios va en esta explicación a perfeccionar? El que comenzó la buena obra. Pero ¿a qué se refiere con la buena obra? Es decir, otra vez, ¿cuál es esa buena obra la cual será perfeccionada? Puedes observar también en esa misma imagen cómo es que podemos nosotros ver las verdades o lo que es el contenido del Evangelio, el contenido de la fe, o todas esas convicciones o declaraciones de las Escrituras que constituyen ese amplio bagaje de convicciones o de creencias espirituales que Dios ha incrustado en nuestra mente, en nuestros corazones, y que Él mismo las va haciendo madurar. Muy bien, entonces la buena obra de Dios, esa obra que Él mismo la va a perfeccionar, es ese conjunto de aspectos espirituales que van sucediendo en nuestras vidas gradualmente, desde el momento en el que recibimos el Evangelio, la noticia del Evangelio, desde el momento que creemos y abrazamos el Evangelio, y desde ese momento en el que estamos perseverando en el Evangelio, esto está sucediendo. Dios va a llevar a cabo esta obra especial en nosotros. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque puedes observar también que la perfección de esa obra espiritual no sucede por el esfuerzo humano, aunque por supuesto Dios espera de nosotros también esfuerzo. No sucede tampoco gracias al trabajo y poder de los líderes espirituales. Claro que Dios usa también a los líderes espirituales para nuestro perfeccionamiento,
pero la obra realmente la comenzó Dios y la obra la terminará también Dios mismo. Y aquí viene una ampliación de todo esto. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y dice el siguiente versículo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Muy bien, vamos entonces al tercer aspecto y último de este devocional, que nos presenta básicamente dos metas de la vida cristiana, que son abundar en amor y abundar en todo conocimiento. Fíjate cómo en estos versículos que hemos leído, primeramente el apóstol Pablo se presentó a sí mismo. Y ahí mismo él ya habló acerca de la comunión en el Evangelio. Después de que se presentó, después de que envió sus saludos, ahora lo que vimos en los primeros versículos es que él mostró algunos detalles acerca de su propósito y acerca de su trabajo para con la iglesia de los filipenses. Y vimos cómo habló de esa comunión en el Evangelio. También vimos que ahora ya les dijo que aquel que comenzó la buena obra, él, es decir, Dios la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Es decir, Cristo sigue obrando en la vida de los filipenses. Y ahora va a entrar otra vez más en materia, todavía en la misma dirección. Ya se presentó y ya les comenzó a hablar de propósitos, de contenido y de aspectos de la vida cristiana. En el versículo 9, entonces, él vuelve a revelar a través de esta expresión. Observa este detalle muy importante. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Observa esta imagen, porque te voy a explicar algo muy importante. Esta es su oración. Y él dice, y esto pido en oración. Y puedes ver en ese cuadro verde lo que él está pidiendo. Dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pero dice, y esto pido en oración. Muy bien, te explicaré esto. ¿Por qué oramos nosotros? Es decir, ¿qué nos mueve a orar a nosotros? Por supuesto, hay tantos motivos para orar, pero lo que quiero que observes es que esto que el apóstol Pablo pide en oración refleja cuál es una razón importante en la vida del apóstol Pablo, en su vida personal, pero sobre todo en su ministerio para con los creyentes filipenses. Esto habla acerca también de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Si el apóstol Pablo, si tú recuerdas, en este momento cuando él escribió esta carta, él estaba preso, pero sus prisiones no fueron impedimentos para que él siguiera experimentando la preocupación genuina por el crecimiento espiritual de los filipenses y de otros creyentes. Por eso es que aún desde la cárcel está escribiendo, y si bien es cierto, él mismo no puede estar presente allá entre los filipenses, pero en sus oraciones sí sigue latente y muy fuerte esa preocupación y esa vocación revelada precisamente en esta oración, como lo podemos ver. Esta era la oración del apóstol Pablo, que estos creyentes en Cristo Jesús pudieran profundizar en el amor y conocimiento. Y aquí viene precisamente el porqué. No se trata solo de profundizar en saber, en el conocimiento. De nada sirve conocer si no es para un propósito todavía superior. Es decir, el cristianismo no se trata solo de llenarnos de conocimiento, sino el conocimiento lo debemos buscar y debemos profundizar en él, pero con un propósito mayor, un propósito todavía superior, un propósito noble. Y aquí lo refleja en el versículo 10, dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, otra vez, para el día de Cristo. Y esto se traduce en lo que dice en el versículo 11, cuando dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Todo conocimiento, todo amor debe tener una razón mayor, y esa razón mayor se revelará o se reflejará en frutos. Es decir,
acciones, es decir, comportamientos, conductas que hablan acerca del profundo amor y del profundo conocimiento que está en los creyentes en Cristo Jesús. Por esa razón, puedes ver que el apóstol Pablo, inmediatamente después de presentarse él, después de dar el saludo formal, inmediatamente aborda, señalando el aspecto importante en los filipenses de su comunión en el Evangelio, de cómo también Dios perfeccionará la buena obra que Dios comenzó en la vida de ellos, y también les habla aquí de esta oración que el apóstol sigue teniendo presente para con los filipenses, que tiene que ver con que abunden en amor y en el conocimiento, todo con este propósito de dar fruto. El apóstol Pablo está preso de manera injusta, está preso por causa del Evangelio, pero desde la cárcel está preocupado y está orando y está velando porque la vida de los creyentes sea de la forma en la que lo hemos visto en este devocional. Pero hay mucho más que el apóstol Pablo también aborda en esta excelente carta que estamos iniciando a estudiar en esta misma ocasión. Pero por ahora esto es todo y te dejo con el resumen para que tú continúes en tu meditación. Recuerda perseverar en la comunión con el Evangelio o en el Evangelio. Además, Dios perfeccionará su buena obra en todos nosotros. Y recuerda las dos metas de la vida cristiana, que son abundar en amor y en todo conocimiento.